Hermanos míos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios. ¿Ya se colocaron la tercera dosis? Ojo, no, 2, no, 3. Para jóvenes como usted, Miguelito, son 3. ¿Ya? Y hay que colocársela. Hay que colocársela, hermanos míos, hay que colocársela. La época de que se supone por la tecnología debe ser la época de más información, es la época de la desinformación, porque todo el mundo se siente con el derecho de proclamar verdades personales y todo desde su patología personal, desde su patología particular, elaboran sospechas, cuestionamientos alrededor de cosas que en la medida en que va pasando el tiempo se va evidenciando la validez. Y me preocupa tanta facilidad para terminar creyendo todo lo que en el medio social, cultural, en los ambientes del pseudoconocimiento se maneja. Y entonces terminamos muy afectados. Es lamentable la fragilidad de la mente de los seres humanos de esta época, de nosotros, los seres humanos de esta época. Una facilidad enorme por caer bajo los efectos de la seducción y ese no ver la verdad donde está la verdad. De eso tenemos que trabajar mucho en la iglesia, porque el gran pecado de los seres humanos en relación con Dios, lo que mueve la ira de Dios, dice la Biblia, es que los hombres detienen con injusticia la verdad. Ese es el gran pecado de los manejadores del mundo. La verdad se trata de esconder, se trata de manejar con un criterio totalmente distorsionado y en una visión fragmentaria de las cosas hacen que la gente se confunda. Y eso, hermanos, es terrible. Eso es muy triste. Cuando yo veo que en mis hermanos se arma tanta confusión, tantos temores, a veces unas reacciones que no son condiciones de análisis, sino simples actitudes reactivas. Y entonces terminamos estropeando las cosas válidas que se deben hacer. Hermanos, la vacuna es una necesidad y la vacuna no va a hacernos daño, con la vacuna no nos vamos a morir. Podrán haber, por estadísticas, una que otra falla en la vacuna,
porque son datos, son condiciones estadísticas de cualquier tipo de sustancia que nosotros producimos como medicación para nuestro cuerpo. Pero lo que ha demostrado todas las vacunas es su enorme eficacia, su bendición para nosotros, porque de no ser así, las estadísticas de muerte serían mucho más graves. Uno nota que el problema de los temores, los prejuicios y las elaboraciones, eso no tiene que ver con las sociedades desarrolladas o no desarrolladas, eso es lo mismo. Es una época de superficialidad universal. Y en condiciones así, cualquiera termina dándonos razones poderosas que nos someten, que nos reducen, y nosotros aceptamos todo. Así que los invito a ustedes, los miembros de la iglesia, a vacunémonos. Si usted tiene un buen conocimiento científico, si tiene una buena formación académica en el campo científico, le acepto una discusión. Y si usted quiere, nos sentamos y hablamos. Y hablamos sobre el asunto. Pero deje de estar decidiendo por lo que usted lee en YouTube, por lo que usted escucha, por todas las cosas que se están dando como información allí. Hermanos míos, por favor, no haga eso. No haga eso. Y está hablándoles su líder espiritual, que en lo que a su alcance está, las cosas que les propone están garantizados como cosas que no van a hacerles daño. No van a creer ustedes que voy a plantearles tanta insistencia en la vacuna si pudieran existir sospechas de que las cosas son arriesgadas, peligrosas. Y alrededor de todo esto está la conservación de la vida en función de cosas en las que debemos entender propósitos de Dios. Que nosotros todavía estemos amarrados a ese concepto de que si algo es de Dios, no se pueden tocar los recursos humanos, los logros humanos para nuestro provecho, para nuestra bendición. Hermanos, si todavía estamos manejando esa elaboración retrógrada, es muy triste, es muy triste. Así que yo le pido a la iglesia a nivel nacional o en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. A veces la gente cree que porque está en Europa tiene más claridad sobre las cosas que nosotros que estamos acá en Latinoamérica. Y tan ignorantes son allá como acá, si están tomando esas posiciones de necedad, especialmente alrededor de sospechas y alrededor de rumores. ¿Ya? En lo que debiéramos nosotros establecer una franca resistencia, una honesta resistencia. No lo hacemos. Y en muchas cosas abrimos las puertas para aceptar posturas que de cristianas no tienen nada. Y esto se vuelve como en un programa de discusión extrema cuando nosotros no tenemos los más mínimos conocimientos para
afirmar o rechazar, y estoy hablando de la mayoría de las personas que hacen parte de la iglesia, y que estén recibiendo información que los desinforma y los pone en resistencia a lo que se está haciendo y se está asumiendo como una postura de iglesia, porque lo que hacemos es postura de iglesia. Esto no es impuesto, pero es postura de iglesia. Estas cosas que estamos haciendo es postura de iglesia. Ahora, que alguien diga, no comparto esa postura, pues sí, hay mucha gente que tampoco comparte las doctrinas de la iglesia y asiste con nosotros. Y uno les respeta eso. Pero si alguien está con nosotros, consulte por qué las posturas de la iglesia, antes de radicalizarse en ideas que son ideas que usted asimila del ambiente en el que usted se está moviendo. Así que les pido, por favor, tomen posiciones con la claridad que la iglesia les da. Si no entienden, pregunten, pero denle crédito a la iglesia. Denle crédito a la iglesia. Yo no estoy hablando desde el punto de vista estrictamente religioso, no les estoy diciendo es que la Biblia dice esto, eso y por eso debemos vacunarnos. Yo no les estoy diciendo eso, porque eso hace parte de otra esfera de la verdad que no tiene que ver con la revelación en el campo moral y espiritual que nos da la Biblia. Pero el conocimiento humano que sustenta nuestra vida es recurso de Dios para nosotros aquí. Así que, por favor, no juegue a eso de que usted la tiene más clara que el resto de nosotros. No juegue a eso. Y si eso es, convénzame. Acérquese y convénzame. Si eso es que usted dice que la tiene más clara que nosotros, convénzame. Pero convénzame con elaboraciones científicas. ¿Ya? Hace un tiempo le decía yo a un líder, porque el líder me decía, yo no siento vacunarme porque es que he leído muchas cosas y yo necesito entonces que usted me aclare para convencerme de que me vacune. Y yo le dije, hermano mío, yo con usted no voy a discutir nada, porque usted no va a discutir lo que usted sabe, usted va a discutir lo que usted ha leído. Y perdone que en esto afecte algo que me incomoda, pero lo afecto, porque lo afecto en función del pueblo. Yo estoy hablando de lo que sé. Yo no estoy hablando de informaciones simples que he leído, sino de investigaciones serias. ¿Usted cree que frente a esto, pensando que la vida de mi pueblo está en juego, no me he dedicado a buscar por todos los medios, todos los recursos de información que existen al respecto y que me den luces para ver qué sentido tiene o no tienen las cosas? Y que a mí una persona me diga, convénzame, ¿cómo lo voy a convencer si no tiene la infraestructura del conocimiento como para que hablemos de las cosas que en relación con el conocimiento se tienen que hablar? Perdonen que hable así, no me gusta hablar así, pero lo estoy haciendo porque estoy viendo que las posturas de la iglesia son desafiadas desde la iglesia misma. Y ese no es el punto. El punto es que si usted desarrolló el conocimiento, se formó, se educó para decir cosas con la claridad que usted ha adquirido en su formación, estamos muy dispuestos a escucharlo. Pero no me venga con información de revistas, con el material que aparece en internet, de lo que dice este, lo que dice el otro, cuando usted no puede hacer un juicio objetivo de las cosas. Por eso
por disciplina, los invito a que tomen en serio esto. Por disciplina, entiendan, no es una imposición. Las imposiciones no se dan. En la disciplina cristiana a nadie se le impone, pero yo creo que sí nosotros debemos entender cuándo por disciplina es preciso tomar decisiones por obediencia, ¿ya? Y que Dios nos ayude, y que Dios nos ayude. No acostumbro a hablar así, pero siento mucho desafío en el ambiente de la misma iglesia cuando estamos buscando por todos los medios que nuestro pueblo esté protegido, esté guardado. Si con la vacuna hay peligro, sin vacuna el peligro es mucho mayor. Y lo que quiero es invitarlos a que entiendan que estas cosas no son posiciones que se toman porque yo lo siento así, sino porque tengo, en el caso suyo y en el caso mío, porque tenemos claridad objetiva para manejar las cosas de esa determinada manera. Así que he tomado unos minutos de hoy porque veo que se nos están subiendo las estadísticas otra vez del coronavirus, en la indisciplina de la gente, en las actitudes irresponsables, y cuanto más cuidemos, más garantía tendremos de que no se nos cierre todo, de que el trabajo esté garantizado para la gente, de que la economía de las personas mejore porque podemos movernos con relativa libertad y no que terminemos otra vez confinados, un fin de año confinados, sabiendo yo el impacto que se produce para la economía de la mayoría de las familias de la iglesia. Tanta irresponsabilidad sin medir las consecuencias donde se implica el bienestar y la salud de todos. Y yo creo que es un compromiso colectivo, es un compromiso comunitario que espero usted haga parte de eso, y si algo necesita de que lo ayudemos, entonces háblenos, pero no tome posiciones de una forma que al final termina usted poniendo en riesgo muchas cosas válidas de lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos, de la bendición particular de Dios para nosotros, porque esto es bendición particular de Dios para nosotros. Muy bien, mis hermanos. Y todo esto tiene que ver con me preocupa la dificultad que tenemos para entender cuándo los problemas de autoestima, esa autoestima afectada que nos hace buscar todo el tiempo esfuerzos compensatorios, y aparece el orgullo, la altivez, la soberbia, el amor propio. ¿Cuándo eso está estropeando los mismos planes de Dios en relación con nuestra vida y en relación con todos? ¿Ya? Esas reacciones nuestras sobre las cuales no tenemos control porque son reacciones en las que el ego nuestro ya ha tomado ventaja. Y bajo
estímulos concretos, nosotros terminamos respondiendo reactivamente, a veces estropeando programas de Dios que están desarrollándose, pero nosotros, al resistirnos, al no querer asumir la postura humilde que nos lleve a aceptar que algo que no queremos para nosotros lo tenemos que asumir en forma de humillación como parte del presupuesto del desarrollo de nuestra vida para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, ese no poder entender toda la resistencia que le hacemos al trabajo de Dios con nosotros, toda la resistencia que le hacemos al programa de Dios a través de nosotros, está como estropeando todo el tiempo la posibilidad de la salvación de las personas y nuestra propia salvación. En la idea de la humildad y mansedumbre que estamos viendo en la estructuración de la vida de Cristo Jesús, como un hombre acepta humillarse a sí mismo, despojarse a sí mismo, renunciar a cosas a las que naturalmente tiene derecho. Y lo hace porque entiende que es la única forma en la que el programa de Dios se puede cumplir, se puede dar, se puede perfeccionar. Hermanos míos, ese poder entender que yo tengo que enfrentarme a mí mismo antes que a las otras personas. Jesús renunció a enfrentarse a sus detractores y se enfrentó a sus aspiraciones de rodillas, clamándole a Dios y diciéndole: Señor, si es posible que mis aspiraciones se cumplan, sería magnífico, pero en esto yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Entiendan, hermanos, que en ese momento que Jesús hace esa oración, Jesús está reconociendo que Él está en sus aspiraciones, en los anhelos de su corazón, en lo que podríamos llamar su proyecto personal de vida. Él tiene una disposición de voluntad que exactamente no se ajusta a lo que está entendiendo Dios le pide. Y por eso Él asume la postura del que pide delante de Dios, como pensando: hasta será posible que Dios encuentre un camino alterno para que lo que yo espero que se dé se pueda dar. Jesús no hizo su oración
renunciando a la posibilidad de que hubiera una alternativa. Jesús hizo su oración pensando en que hasta podría haber una alternativa. Jesús no era fatalista. Jesús no era una persona negativa. Siempre pensó que podría ser posible que algo distinto se diera, pero se enfrentó a sus expectativas, renunciando a ellas para permitir que la voluntad de Dios se cumpliera. Si él no hubiera desarrollado la humildad suficiente ante la demanda de humillación, se hubiera resistido en algún punto. Y a veces la resistencia no tiene que ser muy abierta, muy declarada, o en todas las áreas. A veces la resistencia se ve en puntos muy pequeños para nosotros, insignificantes. Por ejemplo, a muchos hermanos yo les he dicho, personas que uno les ve proyección para el ministerio, les he dicho, viendo su inclinación y su gusto afectivo, viendo uno un proyecto de ministerio, un proyecto de pastorado, pero uno lo ve inclinado acercándose a personas que dentro de lo normal no sería ningún problema, pero hablando del ministerio, esas personas no representarían una garantía para el trabajo ministerial. ¿Ya? Y entonces uno le dice, analice. Claro, las personas en sus decisiones de gusto siempre reclaman su autonomía y tienen derecho a su autonomía. Y en eso uno es muy cuidadoso. Pero tiene que ser franco también. Si usted no analiza bien, termina estropeando su vocación. ¿Sí? Entonces, en ocasiones a uno le dicen, es que yo estoy buscando es una esposa. Y pues sí, usted está buscando una esposa, pero supongo que usted tiene vocación para el ministerio. De modo que usted no puede sacar su elección de esposa de su territorio vocacional. Y los he visto renunciando a su vocación, abortando su ministerio por una decisión afectiva, porque el corazón se inclinó por allí, porque además esa persona no es mala persona, porque por otro lado es que la vocación la tengo yo. La vocación no la tiene que tener la otra persona, pero no, eso no quiere decir que por tener nosotros la vocación no estemos nosotros definiendo nuestras decisiones en función de la vocación. Y repito, he visto fracasos en los programas de vida espiritual, aún en los programas de ubicación cristiana. Dice usted, ¿cuál es qué es lo más importante para usted? Su salvación. Si usted lo entiende así, es su salvación. Pero su corazón le está diciendo que a usted está muy interesada en esa persona. En un caso de mujeres interesadas en hombres en mujeres,
que desde el punto de vista espiritual no tienen garantía. Son personas a veces que no han llegado a la fe cristiana y son personas que de plano se ven, es muy difícil que asimilen los principios cristianos. Son personas que no respetan lo que yo creo. Por ejemplo, un hombre que no respeta lo que ella cree, ¿cómo ella puede elaborar una relación con una persona así? Simplemente porque su corazón se inclina y no tiene la actitud humilde de agacharse y decirle al Señor, me gusta mucho, pero yo sé que aquí no es. Y claro, esa paliza me la estoy dando yo mismo. Porque no, yo quisiera poder meterme allí, quisiera poder hacerlo, pero no. Entiendo que prefiero renunciar a algo que me gusta mucho, a alguien, renunciar a una posibilidad muy especial antes que fracase el programa de Dios a través de mi vida o para mi vida. Yo no estoy viendo eso fácilmente, porque estamos haciendo elaboraciones donde nosotros no confrontamos nuestras posturas, nuestras decisiones, con la humildad suficiente para soltar las cosas que nosotros debemos soltar para honrar a Dios a través de las decisiones nuestras. Jesús, hermanos míos, pudo alegar muchas cosas. De hecho, eso hubiera significado el fracaso de su ministerio mesiánico. Y habría atrasado, oigan lo que voy a decir, habría atrasado, uno no sabe cuánto tiempo, el cumplimiento del programa de Dios a través de la salvación del Mesías. Un Mesías fracasado no es un programa de Dios fracasado. Entiendan, que usted fracase no es que Dios fracase. Dios le da un ministerio a usted y usted fracasa, ese no es fracaso de Dios, es el fracaso suyo. De hecho, es un fracaso de nosotros los seres humanos porque hay un territorio afectado de ambiente social afectado por el fracaso nuestro. Si yo fracaso, me llevo por los cuernos la vida de mucha gente. Por tanto, yo debo estar continuamente examinándome y continuamente manteniendo la postura de, si es necesaria la humillación, hacerlo antes que soltar un área vital del programa de Dios por mi amor propio, por mi orgullo, por mis intereses, por mi gusto, por lo que deseo de corazón, diciendo es que yo tengo derecho. Fíjense ustedes, es una expresión que uno ya no puede usar. Yo tengo derecho. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Es que yo tengo derecho a cumplir mis sueños, a cumplir mis expectativas. Oh, hermanos, cuando entendemos esto, sabemos que esas posturas jamás darán oportunidad a que el programa de Dios con la vida suya o a través de la vida suya se desarrolle. Usted
va a ser inevitablemente una persona fracasada desde el territorio espiritual. Ese es el principio que sustenta esto. Mucha gente ha fracasado, según el mensaje bíblico. Nosotros leíamos el texto de Isaías 14. Los seres humanos, en su arrogancia, creen que pueden hacer contraste con los proyectos de Dios. Y lograr sacar adelante sus ideas, sus sentires, sus intereses, haciéndole daño a todo aquello que tiene que ver con las cosas y las personas que Dios protege, que Dios cuida. Esos son los gobernantes. Esos son los reyes. Ese es el rey de Babilonia. Y cuando usted lee ese texto, es un texto cargado de ironía, celebrando la muerte del rey de Babilonia. Un hombre que en su reinado desplegó un poder enorme. Y los israelitas fueron víctimas de todo eso en la destrucción de Jerusalén y la destrucción de Judea. De modo que cuando se murió, vino el mensaje bíblico a sacar a la luz el espíritu de necedad que acompaña la actividad en el mundo de ese tipo de personas que de una u otra forma podemos ser nosotros mismos también. En ese afán arrogante de querer sacar adelante lo que nos proponemos hacer sin que medie para nosotros nada que tenga que ver con el propósito de Dios, porque consideramos que tenemos derecho a todo eso y a sentirnos satisfechos con los logros que alcanzamos. En el texto, Dios ordena a pronunciar, versículo 4, un proverbio contra el rey de Babilonia. Y dirás, dice el versículo 4, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Es decir, la misma naturaleza feliz, porque este tipo de personas se convierten en depredadores de todo lo que encuentran a su paso. El Seol abajo se espantó de ti. Aquí comienza la ironía. Escuchen este mensaje irónico. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Imaginen ustedes la burla
de un rey que llega al Seol, y entonces el escritor dice, despertaron a los muertos para que le hicieran calle de honor. Hermanos, los muertos están muertos, demostrando que quedó en su soledad, la soledad que forjó a través de su corazón depravado, de su espíritu cruel, de su actitud maligna. Porque cuando se muere, no hay forma de que le hagan calle de honor en medio de los muertos, porque los muertos están. Entonces, fíjense ustedes que es como diciendo, ¿de qué sirve todo eso? ¿A dónde te llevan tus logros si al final, por grande que seas, no puedes garantizar salvarte de la muerte? Porque tú no tienes con qué salvarte de la muerte. Dice, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra. Claro, muertos, ¿no? A todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Y llegaste a ser como nosotros? Mensaje directo para los arrogantes, para los que no quieren perder una, para aquellos que se resisten a renunciar a una posición por dar oportunidad a algo más grande como el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? La gente toma este texto para aplicárselo a Satanás. Realmente es un manejo que no tiene mucho fundamento teológico en la apreciación. Lo que está diciendo es que este rey, que se consideraba un hombre luminoso, hijo de la mañana, dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, todo eso indica un estado de fracaso, no importa la grandeza de los logros que se obtengan. Si yo tomo postura en resistencia a la verdad, a la justicia, en general en resistencia a la voluntad de Dios, y no tengo la humildad suficiente para hacer ajustes, para replantearme la vida, para arrepentirme, para corregir, para decir esto no es lo correcto, esto no es lo válido, esta no es la voluntad de Dios. Si yo carezco de esa humildad, porque considero que es muy humillante que yo no alcance las cosas que quiero alcanzar, hermanos míos, al final, la consecuencia será que nunca tendré ningún mecanismo para que de la tragedia yo sea levantado, para que de las pérdidas yo sea rescatado, para que de la humillación yo sea exaltado. Porque precisamente en el punto
central de esta idea es que la disciplina de los humildes hace que Dios cuente con ellos cuando llegue el momento de tomar personas para colocarlas en alto en función de las cosas que Él quiere hacer según su propósito. Si usted quiere que Dios lo prospere, si usted quiere que Dios le dé la oportunidad de levantarse de todas las condiciones de postración que puedan haber en la vida, el único camino que a usted le toca es desarrollar tal humildad que ante las demandas de humillación que se le haga a la vida, usted no represente o no elabore ninguna resistencia. Ninguna resistencia, porque Dios no lo va a tomar en cuenta si desde su altivez, si desde su soberbia, usted decide no permitir que el propósito de Dios se cumpla. Dios no lo va a usar a su tiempo. Dios no lo va a colocar en el lugar donde Él desde siempre planeó colocarlo. Porque usted no dio la medida, porque usted no llegó donde tenía que llegar, y donde tenía que llegar era el punto de la renuncia extrema exigida para que la vida suya estuviera en las condiciones ideales para que el propósito de Dios fluyera con facilidad a través de usted. Entonces Dios, de esas condiciones postradas, necesariamente lo levanta y lo coloca en el lugar de exaltación en el que Él quiere colocarlo, porque es desde allí donde Él espera la eficiencia de su servicio. ¿Desde dónde? Desde el lugar de exaltación que Él da. Es decir, Dios exalta a las personas que le están sirviendo en aquellas condiciones en las que ellos necesitan ser referencia o ser la bendición o ser el territorio de llegada de la vida de otras personas que tienen que estar afectados por la vida de ellos. Cuando Dios enciende una luz, dice el Señor Jesús, enciende la luz y la coloca en alto. No la coloca debajo del almud, no la coloca en un lugar donde no represente nada para iluminación del ambiente, donde Dios lo coloca como referencia. Dios siempre a los que usa los coloca en alto. Siempre, siempre a los que usa. Es decir, aquellas personas que le sirven a Dios para el cumplimiento ideal de su propósito, Dios busca que sean personas que den la posibilidad de ser exaltados. ¿Y cuál es la escuela de eso? La humildad, mansedumbre. ¿Me están oyendo bien lo que digo? Esa es la escuela. Humildad, mansedumbre. Porque cuando Dios lo vaya a usar, ¿ya?, lo va a usar en un lugar donde usted sea capaz de sostenerse en función de la disciplina y la formación que ha tenido, porque aprendió a colocar por encima de todos sus intereses el propósito de Dios.
Y esa es la escuela en la que estamos. Esa es la escuela en la que estamos. El ministerio de Jesús, del Mesías, ese ministerio del Mesías, hermanos, comenzó realmente en el momento en que Jesús resucitó de los muertos. Escuchen lo que estoy diciendo. De hecho, Jesús dispuso su vida para que el propósito de Dios se cumpliera y la dispuso en una continua humillación, ¿ya? En una continua humillación. Jesús pudo decir, yo soy el hijo de David y voy a ponerme al frente de Israel y voy a crear un ejército de Israel con la bendición de Dios para vencer a los romanos. No, Jesús no dijo eso. Jesús entendió que todavía no era el tiempo para manifestar el poder del Mesías, sino que era el tiempo para evidenciar su disposición a la escuela de formación de Dios. Si tenía que cumplir algún ministerio, tenía que matricularse en la escuela. ¿Ya? Tenía que matricularse en la escuela. Y la escuela es la escuela de la renuncia, la escuela de la humillación, de las pérdidas, de las renuncias. Es decir, la escuela de aceptar que nada de lo suyo era más importante que cualquier propósito de Dios. Nada de lo suyo era más importante que cualquier propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Puede ser muy sencillo si es un propósito de Dios. Yo no puedo decir que mi interés, mi deseo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, es más importante que un propósito de Dios, por sencillo que sea. Jesús lo dijo de otra manera. El que leamos en Mateo, busquen Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que, voy a leer desde el versículo 17 para contextualizarlo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para decir esto es obsoleto, esto ya no sirve, esto no es importante, ahora lo importante es esto otro. No, he venido a cumplir. Y es una posición muy humilde. Yo no estoy aquí a señalar caminos propios, sino a obedecer la propuesta que viene trayendo Dios desde Moisés a través de los profetas y que yo debo cumplir. Yo no estoy aquí para decir la norma de aquí en adelante es esta, sino que estoy aquí para, como cualquier otro creyente, dedicarme a vivir lo que
la propuesta de Dios nos está haciendo. Entonces dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Propósitos de Dios que están establecidos o estaban establecidos desde la ley, no podían pasar la página y decir esto ya no, de esto no hablemos porque esto ya no tiene vigencia, sino que él entendió que cada cosita mandada por Dios en la ley, la responsabilidad humana, y él la asumió como un creyente, era cumplir con ellas para superarlas. Si eso no se cumplía, la humanidad quedaba dando vueltas alrededor de normas que nunca se obedecieron, porque casi siempre se pensó que había cosas mejores que esas. Y eso todavía lo estamos viviendo nosotros. Hoy hay cosas que la palabra dice y la gente dice, nosotros no estamos obligados para eso. Y Jesús nunca se dio ese derecho de decir, yo no estoy obligado, porque al contrario de Dios, esa es mi responsabilidad. Y entonces dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, a veces hasta absolutamente desconocidos, será llamado en el reino, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sentido de obediencia, de cumplimiento, de sometimiento, absoluto sometimiento. Y en la vida de Jesús, hermanos, todo, por razón de esto, todo fue de mal en peor desde el punto de vista físico humano. Todo fue de mal en peor. En Jesús, hermanos, todo comenzó a derrumbarse desde muy temprano. Todo se fue volviendo una situación que no le daba a él la más mínima garantía para su propio bienestar desde el punto de vista humano. Y desde muy tempranos tuvo que dedicarse a soltar sus propios proyectos, sus posibilidades, sus alternativas. La vida de Jesús no fue una vida que se dio asumiendo él el derecho de todas las oportunidades de los seres humanos, sino que entendió que para darle la medida a Dios tenía que dedicarse a disciplinarse en las renuncias, en el soltar, en la aceptación de condiciones humillantes, sin esperar nada en lo que pueda representar un cambio de destino o de posibilidad alternativa. A eso es lo que se refiere el proceso de humillación. Proceso de humillación creciente, absoluto. De modo que cuando él llega a la tumba, hermanos, Jesús tuvo la satisfacción que ninguno de nosotros ha podido tener. Y la satisfacción de él es que todas las propuestas de Dios que se le colocaron en el camino, todas se cumplieron.
Oigan lo que estoy diciendo. Todas las propuestas de Dios, todo lo que Dios dijo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, eso hay que cumplirlo, hay que desarrollar esto otro, hay que alcanzar esta meta, este objetivo. Todas las propuestas de Dios se cumplieron, de modo que el momento de su satisfacción plena se expresó en la cruz cuando exclama: todo está consumado. Todo está hecho. En otras palabras, tarea cumplida. No hubo nada del mandamiento de Dios que Él no llevara a cabo a través de las decisiones en las cuales Él, en su sabiduría, en su inteligencia y en su disciplina, en su voluntad estructurada, entendía que debía hacer, y todo eso representaba renuncias, pérdidas, humillaciones, desconocimientos, expresiones de mal gusto, calumnias, manejos calculados de la gente mala a su alrededor, y él imperturbable, manteniéndose firme sin dejar que eso lo distrajera en su disposición de permitirle a Dios cumplir a través de su vida su propósito. ¿Qué están diciendo esto de ti? Yo no tengo tiempo para prestarle atención a eso. Nosotros vamos cumpliendo propósitos de Dios y descubrimos que algo así sucede, damos media vuelta. Colocamos la mochila en el camino y nos regresamos a que nos arreglen el asunto, porque yo no puedo seguir con esa deuda pendiente. A mí me aclaran, a mí me demuestran, a mí me tienen que dejar muy bien especificado por qué están diciendo esto y esto de mí. No, hermanos míos, Jesús no estaba con tiempo para distraerse en esas experiencias de amor propio herido. Si tenía un proyecto de vida en donde el propósito de Dios se tenía que cumplir, y el asunto fue tan estricto en las posibilidades de su existencia, que solo a unos cuantos minutos de fallecer, él puede confirmar que todo el propósito de Dios se ha cumplido. Gloria a Dios. A veces nosotros pensamos cuántas tareas dejaremos inconclusas porque nos distrajimos tanto, porque nos desviamos tanto, porque nos metimos en cosas que no debimos meternos. ¿Ha quedado clara la idea, hermanos míos? Voy a dejarlos con esa idea y piensen, ¿cuánto está en las manos de ustedes? Las manos de cada uno, las manos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos proyectos, cuántos planes, cuántas razones de Dios, cuántos argumentos de la palabra están establecidos en los espacios de nuestro recorrido existencial? ¿Y a cuántos hemos abortado por privilegiar nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos del corazón? Y estamos esperando que Dios satisfaga nuestros deseos y no nos hemos dedicado a satisfacerle los deseos a Dios en el cumplimiento de la voluntad de Dios con nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos. Que Dios nos ayude, porque estamos en el camino, hermanos míos. Usted no tiene por qué verse fracasado si está dispuesto a reconstruir las cosas, reorientar las cosas y ubicarse de manera más clara y definitiva en esto de buscar que la voluntad de Dios se haga en la vida suya, a través de la vida suya, para su bienestar y el bienestar de tanta gente a su alrededor. Espero que esto haya quedado claro.
Padre eterno, te doy gracias por esta bendición que tenemos de poder creer y confiar en ti, de poder recibir de tu mano todos esos recursos con los cuales tú nos sustentas, Señor. Gracias por todas las posibilidades que tenemos de ser edificados, de ser estructurados. Todas estas bendiciones que están al alcance nuestro en razón de tu verdad. Gracias por la vida de mis hermanos, por sus condiciones internas que están siendo satisfechas en función de tu propósito, de tu plan. Pero sobre todas las cosas, gracias, Señor, porque en cada uno de nosotros tu plan se perfecciona y porque nosotros estamos desarrollando la conciencia de comprometernos con lo tuyo, confiando en que tú nos vas a garantizar las habilidades y las capacidades para que nuestra vida sea un territorio donde tu voluntad tenga feliz cumplimiento. Gracias, Padre, porque esto es posible. Estamos entendiendo toda la demanda que se nos está haciendo. Estamos descubriendo todos esos espacios en los que nos perdimos, Señor, a veces buscando cosas que nada tenían que ver con tu propósito y con tus planes. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Amén.